Hola, soy el doctor José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre los fundamentos de la fe. Lo más importante en una religión cristiana evangélica es su doctrina, o sea, sus creencias fundamentales y no modificables. Si los cristianos evangélicos nos parecemos a otras organizaciones que se llaman a sí mismas cristianas en algunas prácticas, definitivamente tenemos aspectos doctrinales que fácilmente nos identifican y distinguen de todas las demás. Hay cuando menos 4 doctrinas que permiten diferenciar en forma rápida y práctica a los cristianos evangélicos de todas las demás religiones, se llamen o no cristianas. Algunas religiones que se dicen cristianas comparten una o más de estas doctrinas, pero solo los cristianos evangélicos de cualquier denominación aceptan las 4 en su totalidad. Por lo mismo, todo el que acepta estas doctrinas es considerado cristiano evangélico, pero basta con que se rechace una de ellas para que un creyente u organización, por mucho que se parezca y comparta otras o todas las demás doctrinas cardinales o importantes, no puede considerarse un cristiano evangélico. El fundamento de la fe cristiana evangélica son estas 4 doctrinas. 1. Jesús es Dios. 2. Solo la Biblia es infalible. 3. La salvación es por gracia. Y 4. Hay cielo y hay infierno. La Biblia recomienda que nos conviene asegurarnos que nuestra vida esté edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El apóstol, por inspiración divina, escribió: Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre de ellos. Hablando del Hijo de Dios, dice: Oh Dios, adórenle todos los ángeles, lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todas las religiones tienen cuando menos una deidad que es su objeto de adoración. Todas las religiones cristianas evangélicas creen que Jesucristo es el único Dios verdadero, el Dios fuerte, el Padre eterno y el Príncipe de paz, que desde el principio y antes que el mundo fuera creado, compartía la gloria con el Padre, y por ser uno con el Padre y el Espíritu Santo, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así, creemos que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo Jesucristo era Dios. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Si no aceptamos que Cristo es Dios Hijo sin pecado, no podremos aceptarle como el Cordero de Dios sin mancha que quita el pecado del mundo, ni como la propiciación, o sea, el sacrificio sustitutivo y aceptable ante el justo Dios por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, ni lo podremos aceptar como nuestro único y suficiente Salvador. Tan importante es fundamentar el destino de nuestra vida terrenal y celestial en la fe de que Cristo nuestro Dios es el único que nos puede salvar, que si no pudiéramos cumplir con ninguna otra enseñanza o doctrina cristiana, pero creemos
aceptamos, recibimos y confesamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, dice la Biblia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ante las incógnitas que necesariamente todo ser humano enfrenta al llegar a la adolescencia y despertar espiritualmente, y ante la necesidad de encontrar respuestas a las preguntas fundamentales de la existencia y el propósito y valor de la vida, muchos proponen buscar las respuestas en libros de filosofía o de alguna religión. Pero Dios nos asegura que las únicas respuestas verdaderas y confiables están en las Sagradas Escrituras contenidas en la Biblia. Dice Dios, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Todas las religiones tienen cuando menos un libro que respetan como su guía y doctrina. Todas las religiones cristianas evangélicas aceptan que la Biblia es la palabra de Dios y defienden la autenticidad e inspiración verbal y plenaria, o sea, literal y completa, de los escritos originales que se llaman autógrafos de los 66 libros canónicos del Antiguo y Nuevo Testamento. Llamamos revelación a la transmisión sobrenatural de conocimientos que el omnisciente, perfecto e infinito Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder y también las que deben saber. Por eso, los cristianos evangélicos creemos que solo la Biblia es infalible. La Biblia afirma que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así, creemos que los 40 o más escritores de la Biblia, aunque fueron personas mortales e imperfectas, escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo sin error todas y cada una de las palabras y el contenido de las Sagradas Escrituras. Se llama inspiración a la capacidad sobrenatural que el Espíritu Santo les dio a los escritores sagrados para escribir sin error lo que Dios les reveló. La Biblia es el único libro con profecías que se han cumplido en forma literal en todas las ocasiones, y además es el único libro que asegura que Dios no es hombre para que mienta, que antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Tu palabra, dice la Biblia, es la verdad, y ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. A la capacidad sobrenatural que el Espíritu Santo le da a los salvos para entender, recibir e integrar en sus vidas las Escrituras, se le llama iluminación. La Biblia dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Creer en la infalibilidad de todas y cada una de las palabras de la Biblia es indispensable para nuestra fe. Recordemos que la letra mata, mas el Espíritu nos vivifica, y nos vivifica usando en los salvos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Los cristianos evangélicos creemos en la salvación por gracia, o sea, gratuita.
ante la realidad de que todo individuo, sea rico o pobre, sabio o necio, instruido o ignorante, trabajador o holgazán, bueno o malo, tarde o temprano tiene que sufrir, enfermarse, morir e irse al sepulcro tan desnudo y desposeído como llegó a este mundo, para ser comida de gusanos, el ser humano se ve forzado a exclamar: «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?». El cristianismo acepta la realidad de nuestro destino terrenal, pero ofrece al ser humano encontrar propósito en la vida y solución a la muerte, diciendo: «Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro». Los cristianos evangélicos aceptamos que es evidente que por naturaleza todo ser humano nace con un apetito imperioso por hacer lo malo, lo que no conviene, lo injusto y lo dañino. A lo malo le llamamos pecado y a dicho apetito natural le llamamos concupiscencia. Creemos que por herencia y como consecuencia del pecado de nuestro ancestro Adán, desde la concepción, todo ser humano es pecador, por lo que no hay justo ni aun uno, y ni siquiera uno, que haga solo lo bueno, por cuanto todos somos pecadores. Por nuestra incapacidad para obedecer perfectamente los mandamientos de Dios, ninguna religión, ni la judía, que es la única dictada directamente por Dios, nos permite salvarnos de esta condenación por nuestros propios méritos. Lo que nos consuela y nos da esperanza es que la Biblia dice que Dios nos ama, que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así, la Biblia enseña que la más grande bendición que Dios nos haya podido dar es que, aunque todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino, Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Así que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Gracias a Dios por su don inefable. Es por eso que los cristianos evangélicos predicamos que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién es salvo? Todo el que cree, acepta, recibe y confiesa a Jesús como su único y suficiente Salvador. Los cristianos evangélicos creemos que hay cielo y hay infierno. Varias religiones y filosofías proponen diferentes ideas humanas sobre la vida inmortal. El cristianismo basa sus creencias sobre la inmortalidad en las evidencias contenidas en las Sagradas Escrituras. La Biblia nos asegura que cuando esta tierra desaparezca, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, será resucitado para gozar de una vida incorruptible, incontaminada e inmarcesible en los cielos, que es la morada de Dios, la gloria, de donde ahora está el trono de Dios, y Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Dice la Biblia que los salvos reinarán por los siglos de los siglos, con cuerpo resucitado, glorioso e incorruptible, como el del resucitado Señor Jesucristo. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, pues la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. La Biblia dice que allí Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, que ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero los pastoreará, y los guiará fuentes de aguas de vida, y Dios
enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. También la Biblia enseña que los redimidos estarán delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, alabando y sirviendo día y noche a Dios. Allí podrán convivir los del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob. Podrán ver a los ángeles, a Pablo y los demás apóstoles, y por todo esto es que la Biblia enseña que para el salvo, el morir es ganancia. La Biblia enseña que no solo hay cielo, sino también hay infierno. La Biblia dice que no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios, y esta es su condenación. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, y ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. En la Biblia se asegura que los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Allí será el lloro y crujir de dientes, pues el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. La enseñanza bíblica es que en este infierno de fuego el no salvo conscientemente será atormentado con fuego y azufre delante de los santos, de los ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Solo hay una cosa buena en relación al infierno, y es que nadie necesita pasar la eternidad en él, porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ya que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Todo aquel que cree, acepta, recibe y confiesa a Jesús como su único y suficiente Salvador, es salvo de la eterna condenación y del infierno. Gloria a Dios. Muchas gracias por su atención, y es mi deseo que Dios les siga bendiciendo ricamente. Que así sea. Amén.